vamos a hablar de la guerra, de la violencia en Colombia, del conflicto armado, precisamente porque las políticas públicas para la paz, entre ellas la política de víctimas, están para superar esa guerra y ese conflicto armado y por ende es necesario entenderlo. Lo primero que hay que decir es que el conflicto armado no es un conflicto que hayamos vivido durante todo el tiempo, ni Colombia ha vivido en guerra permanente. Es más, hemos pasado muchos periodos de tiempo muy largos en una aparente calma. Lo segundo es que el conflicto armado no causa el mismo efecto en todas las partes del territorio. Este es un conflicto que se ha ensañado con ciertas regiones, especialmente con los territorios campesinos y las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y lo tercero es que los diferentes periodos por los cuales hemos pasado por la violencia están interconectados. Y todos esos periodos históricos empiezan a explicar muchas de las cosas que están sucediendo hoy en el marco de la guerra. Por ejemplo, y para arrancar con la primera manifestación de violencia que se da en estos territorios, que necesariamente es la conquista europea, pues tenemos que hablar de algo que sucedió en esa conquista y que afectó a dos poblaciones específicas. La primera es que la conquista de estos territorios necesariamente se dio por la invasión y el aniquilamiento de la población indígena, o sea, de las civilizaciones que ya existían aquí cuando llegaron los europeos. Y valga la anécdota, ahorita que estamos en época de pandemia del coronavirus, explicar que estos europeos que llegaron en pocos cientos en unos barcos, pues difícilmente, imposible, hubieran podido derrotar a imperios como el Azteca, a imperios como el Inca o a pueblos guerreros como los nazas, si no hubiera sido porque no llegaron solos, llegaron acompañados de un virus, el virus que causaba la enfermedad, la terrible enfermedad de la viruela. Y esa viruela diezmó, mató, acabó por cientos de miles a todos los miembros de estos pueblos, de estos imperios indígenas. Lo cual además causó, ante la inmunidad que ya traían los europeos, una aureola de divinidad que facilitó la conquista de estos territorios. Y lo segundo es que otra población, la africana, fue brutalmente cazada como animales, transportados hacia lo que hoy es América y utilizados para construir el imperio económico por medio de la esclavitud. Estos dos fenómenos que nacen en la conquista europea atraviesan el tiempo y ayudan a explicar hoy por qué los territorios indígenas y afrodescendientes es donde más miseria y pobreza hay. Es donde más actos de violencia se cometen y es donde ustedes van a encontrar la mayor exclusión política, económica, social y cultural en todo el país. Por eso, parte de la política para la paz es vencer ese racismo histórico que tiene raíces en la conquista europea. Bueno, después de la violencia de la conquista vienen las guerras de independencia. Después de las guerras de independencia, las élites forman agrupaciones políticas que en poco tiempo se convertirán en lo que conocemos como el Partido Conservador y el Partido Liberal. Partidos que no demoraron nada en empezar a enfrentarse entre ellos y generar unas guerras intestinas durante todo el siglo XIX, al punto que don Miguel Antonio Caro decía que en Colombia no había partidos políticos, sino odios heredados. Y así recibimos el siglo XX con la guerra de los 1000 días y todas estas confrontaciones bélicas que llenaron de sangre y dolor el territorio nacional. La última confrontación entre liberales y conservadores tiene unas características especiales y es que se ensaña con la población civil. ¿Cuál? La campesina. Aparecen aquí los pájaros y chulavitas, antecedentes del paramilitarismo, que llegan a las zonas campesinas liberales a masacrarlos, a violarlos, a matar mujeres, niños, ancianos, a generar terror para que la población huyera, arranca el desplazamiento forzado y ellos se quedan con los territorios para efectos electorales, además, de robo de tierras y distritos electorales. La respuesta de los campesinos liberales es armar, paradójicamente, autodefensas campesinas liberales. Esa es la etapa de la violencia, la última confrontación entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Confrontación que se le puso fin a través de un proceso de paz, del cual hay que aprender mucho, que es el Frente Nacional, que desde el punto de vista político es exitoso, porque jamás liberales o conservadores se volvieron a enfrentar, pero que en su desarrollo cometió tantos errores que es la culpa de la
siguiente violencia que vivió el país, que es la violencia social o la violencia guerrillera. La aparición de los grupos guerrilleros tiene atrás una explicación que no es para justificar ninguno de los actos de terrorismo que han hecho durante todos estos años, pero sí sirve para explicar su nacimiento y para prevenir que vuelvan en el futuro a surgir nuevos grupos de estas características. Entonces, lo que vamos a ver cuando hablemos de todos y cada uno de estos grupos que surgieron son quiebres históricos con ciertos sectores de la sociedad, aún hoy no resueltos. Arranquemos con la primera guerrilla. En 1964, las guerrillas liberales, las autodefensas, liberales, se sintieron traicionadas por su partido porque ya no era el Partido del Conservador quien las atacaba, sino el Frente Nacional, donde estaban sus antiguos aliados, las élites liberales. Y en ese momento en el mundo hay una oleada de guerras de descolonización, aparece la Unión Soviética, las revoluciones, entre esas la cubana, y este movimiento de campesinos liberales se arropa con el socialismo internacional y crean las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pero nunca dejaron de ser campesinos liberales y por eso su lucha, su consigna es la propiedad privada de la tierra, la cual no pedía que se le entregaran, sino que se la devolvieran, porque ha sido fruto de usurpación y de robo por parte de las élites conservadoras en su momento. Pues miren, primer quiebre, el quiebre campesino, hoy aún no resuelto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues los acuerdos de paz de La Habana tienen todo un primer capítulo dedicado precisamente a la reforma rural para vencer esa primera característica del conflicto armado colombiano, que es la propiedad de la tierra y los derechos de los campesinos. Segundo, quiebre histórico con un sector importantísimo desde el punto de vista cultural y, si quieren llamarlo así, espiritual. Si es la aparición en 1964 también del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que a pesar de tener una composición de unos estudiantes universitarios que fueron a pelear a Cuba para defender la revolución cubana, finalmente la revolución se defiende sola y ellos se devuelven acá, a pesar de que ahí confluyen ciertos miembros del Partido Comunista, a pesar de que confluyen ciertos miembros de los sindicatos, especialmente vinculados al sector primario del petróleo, por ejemplo, tiene un componente especial que es lo que le da su gran capacidad política y en su momento lo convirtió en la guerrilla más exitosa desde el punto de vista político, y es la llegada de un sector de la Iglesia Católica, de muchos curas, muchas monjas, mucha gente de la Iglesia Católica que optó por la lucha armada en un momento dado y se vinculó al ELN. De pronto el más famoso que ustedes han oído hablar es Camilo Torres, pero está el cura Pérez, el comandante del ELN famoso de los 80, está el padre Domingo Laín, y así les puedo enumerar muchísimos. Y es una fractura importantísima, ¿por qué? Porque es una discusión que se da al interior de la Iglesia Católica, a partir también de un movimiento internacional signado por el Concilio Vaticano II, que planteó una discusión en la Iglesia muy fuerte sobre al lado de quién tiene que estar la Iglesia, al lado de los poderosos, al lado de los dictadores, al lado de los ricos o al lado de los pobres y los oprimidos. Es una discusión internacional que permea y genera que se cree en Colombia una guerrilla de las características del ELN. Por eso ahí en el ELN van a encontrar ustedes una ruptura muy fuerte, que es la ruptura con la Iglesia Católica, y van a encontrar una agenda que es diferente a la de las FARC. Ya no es tanto la tierra y la devuelta a la tierra, sino que es los medios de producción. Y en agenda moderna podemos hablar de la nacionalización de los medios de producción. Por eso la agenda del ELN va a chocar con la locomotora minera. Tenemos otra fractura muy importante, que es la fractura que se da por el desgaste político del Frente Nacional. El Frente Nacional ahoga el sistema político colombiano, prohíbe la participación política, persigue movimientos estudiantiles, cooperativas campesinas, persigue los movimientos que se habían creado de izquierda, el Partido Comunista lo ilegaliza. Y ante la asfixia del sistema político, como bien lo ha notado Hannah Arendt, entre menos política, más guerra y más violencia. Es más, la política es la forma como resolvemos nuestros conflictos. A más política, más paz. Entonces, ese asfixia del sistema político que generó el Frente Nacional, pues generó que muchos, en su momento jóvenes, muchos militantes de opciones diferentes o que hacían oposición al Frente Nacional, pues optaran por la vía armada. Y ahí nacen diferentes expresiones.
Aparece el EPL, que es también un movimiento de orientación en sus inicios China, como referente tienen a Mao, también que capta muchos estudiantes universitarios, mucha gente del movimiento revolucionario liberal. Aparece posteriormente, fruto del desgaste del Frente Nacional, va a haber un acto muy complejo, porque fue un desgaste ideológico, fue un desgaste político, pero fue un desgaste de corrupción que generó el Frente Nacional. Muchos de los fenómenos de corrupción, clientelismo que tenemos hoy nacen con el Frente Nacional. Pues bien, el Frente Nacional, después de escándalos de corrupción bastante graves, va a la última elección de su último presidente que tuvo. Esta elección está asignada porque en la Constitución Nacional se prohibía que cualquier persona por fuera de los partidos tradicionales no podría ganar una elección, y si se lanzaba y sacaba votos se declaraba nula. Y pese a todo eso, pese a que estaba el Partido Liberal y Conservador alineado, el general Rojas Pinilla, que había creado un movimiento no guerrillero, la ANAP, un movimiento civil en contra del Frente Nacional, se lanza a las elecciones. Lo que dice la historia es que él iba ganando las elecciones, quitan la luz y al otro día los colombianos se despertaron con que el presidente era Pastrana. Eso generó un choque muy fuerte y generó que posteriormente se creara una guerrilla, y una guerrilla que es el tercer quiebre histórico que les quiero comentar. Y esa guerrilla es el M-19, una guerrilla rarísima. ¿Por qué? Porque el M-19 lo que viene a defender no es un proyecto revolucionario como habíamos visto en la izquierda mundial. La guerrilla del M-19 lo que defiende es la democracia liberal, o sea, que existan elecciones libres. Y el M-19 tiene una composición muy rara. Primero, son jóvenes universitarios. Pizarro, estudiante de una universidad privada de prestigio como es la Javeriana. Antonio Navarro, estudiante, había estudiado en Europa, en Estados Unidos, becario de la Fundación Rockefeller, era Antonio Navarro. Pero además con unos vínculos muy fuertes, y es el otro quiebre que tenemos aquí, es un quiebre con las Fuerzas Armadas. El M-19, una de sus características es que demuestra que también hay un quiebre histórico al interior de las Fuerzas Armadas. Navarro era nieto del general Navarro, Pizarro era hijo del almirante Pizarro, sobrino de varios generales y nieto de un coronel del ejército. Y, por ejemplo, ustedes no pueden explicar de otra manera el robo de las más de 5.000 armas del Cantón Norte que hace el M-19, si no es porque tenían gente adentro. Y para no alargar el tema, su símbolo es la espada de Bolívar, que es el símbolo del Ejército Nacional. Entonces hay un quiebre, lo vamos a recapitular: campesinos, Iglesia Católica, Fuerzas Armadas. En los años 70, fruto de toda la agresión, fruto de toda la exclusión de las comunidades indígenas, nace otra guerrilla que representa otro quiebre histórico, que es el Quintín Lame. Quintín Lame nace aquí en el departamento del Cauca, genera unas facciones urbanas aquí en la ciudad de Cali, genera en el suroccidente un movimiento muy fuerte y algunos lazos con departamentos como el Meta o Caquetá. El Quintín Lame es el quiebre con las comunidades indígenas. Para solamente poner dos ejemplos de lo que sucedía. En 1976, después del asesinato de unos indígenas, de unos niños indígenas, la defensa de unos colonos en el llano decían que ellos no sabían que los indígenas eran seres humanos. Y no tuvieron ningún problema en defender a sus clientes alegando que la caza de indígenas era una práctica muy generalizada en la región. Y en 1979, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por un voto, declara que los indígenas pueden ser seres inteligentes. Sumado a esto, en el Cauca hubo una arremetida contra los líderes indígenas y personajes que acompañaron la lucha indígena de recuperación de tierras, empezaron a asesinarlos. Y en los años 80 asesinan al padre, al sacerdote Ulcue, Chocue, y ahí ya la radicalización de este movimiento se da mucho más fuerte. Y miren ustedes, los quiebres son bastante complejos. Esos quiebres se solucionaron en parte en la Constitución de 1991, que es un pacto de paz. La Constitución del 91 es un pacto que aún hoy seguimos aplicando. Luego vino el proceso de negociación con los grupos paramilitares en el 2005 y el actual proceso de negociación con las FARC en el año 2016. 3 procesos de paz,
la Constitución del 91, la Ley de Justicia y Paz y el proceso de La Habana, que están aún imbrincados, que pertenecen a políticas públicas que estamos desarrollando hoy en el país y que exigen del mayor estudio y de la mayor articulación por los funcionarios que están al frente de desarrollar las políticas públicas para la paz, pero especialmente para cumplir los derechos de las víctimas.